persiste. Dice, por encima de este valor, o sea, de la temperatura máxima de la unión, la parte o el componente, cuando hablamos de la parte, estamos hablando del componente, puede dañarse o destruirse, y en la medida en que los átomos dopantes empiezan a difundirse y los materiales comienzan a ablandarse o a fundirse o a tener otro efecto indeseado o a ocurrir otro efecto indeseado. El problema en la mayoría de los diseños de convertidores de potencia es remover el calor generado, el calor parásito. Esto es como un término parásito, una desechable, un calor que se genera y no lo podemos utilizar. Eso es como algo así como de basura, un calor que no lo estamos generando a propósito, sino que es una consecuencia lateral del proceso. A la atmósfera, de una manera suficientemente efectiva para mantener todas las temperaturas por debajo del valor TJ máximo. Existen tres mecanismos por los cuales el calor puede transferirse entre objetos. Estos mecanismos son conducción, convección y radiación. ¿Alguna pregunta? Hablamos de transferencia del calor por conducción. Transferencia del calor por conducción. En la transferencia del calor por conducción, el calor fluye entre dos objetos sólidos que se encuentran en contacto directo. ¿Sí? Esto se llama rate of heat flow, o sea, la tasa o la razón o el caudal del flujo de calor, ¿sí? O sea, la cantidad de calor que se mueve. Rate es una tasa, una relación. Rate significa relación entre magnitudes. En tantos, vamos a llamarlos, a ver, podemos decir calorías por segundo o tantas calorías por hora, etc. Es un rate, una relación, una tasa. Esa tasa o relación del flujo de calor está gobernada por la ley de Fourier de conducción de calor, en la cual el flujo de calor Q está determinada por un gradiente de temperatura. Este es del T, recuerden cuando vieron en matemáticas y en teoría electromagnética, el símbolo del gradiente de T, tal que Q es igual a K por del T. ¿Sí? Ese gradiente de temperatura, recuerda, ¿quién me puede decir que es un gradiente de temperatura en este caso? Una derivada parcial, ¿sí? ¿Cómo varía la variación de la temperatura? Y aquí, ¿cuál sería nuestra variable? Es la distancia. Sí, la distancia. Serían las derivadas parciales de la temperatura con la distancia. Esa es la que me determina el flujo de calor. La unidad con que se da Q es vatios sobre metro cuadrado. La temperatura está en kelvins. Y K es la conductividad térmica. ¿De qué? De los objetos que están en contacto.
Entonces decimos que la conductividad térmica es una propiedad del material y toma o adquiere un valor característico para el cobre, el aluminio, el epoxi o el material que se utilice. En un circuito electrónico, la conducción térmica modela la transferencia de calor hacia lo que se conoce heat sinks, es lo que se conoce como disipadores de calor. Este término, heat sinks, ¿qué quiere decir sinks? ¿Quién me puede decir qué significa sink en inglés? ¿Qué pozo? Es donde es un pozo donde se lleva. Pero el término para nosotros, heat sinks, significan disipadores de calor. O sea, son aquellos dispositivos que agarran el calor, o sea, el calor llega, se hunde en ellos, el sink, y él lo libera al medio ambiente. Entonces dice, modela la transferencia de calor al disipador, al hardware de montaje y otros objetos físicos unidos a las partes. Es importante reconocer que la razón de remoción del calor por conducción térmica depende del tamaño de un objeto y de la diferencia de temperaturas entre los objetos o dentro de un material dado. ¿Algo que haya que aclarar, adicionar, por favor? ¿Algo que haya que adicionar? Ingeniero, ¿podría volver a explicar pues la ecuación de la derivada parcial? O sea, que el flujo de calor, o sea, los vatios que se disipan o que se transfieren por unidad de superficie, aquí lo vemos, unidad de superficie, son directamente proporcionales a una constante física, que es la constante térmica, y al gradiente. Ese gradiente es la variación parcial, la variación de cómo varía la temperatura con la distancia. ¿Sí? Sí. Para un cierto punto X hay una cierta temperatura, para otro punto X habrá otra temperatura, entonces hay una diferencia entre ellas dos. Hay una diferencia de temperaturas asociadas a un cambio de la posición. Eso es lo que se interpreta como una derivada parcial de esa variable temperatura con relación a la distancia. Es lo que quiere decir esto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, ingeniero. De la transferencia de calor por convección. Dice, en la transferencia de calor por convección, el flujo de calor de un lugar a otro por medio del flujo de un fluido. Vamos a ver. Lo que quiere decir es que cuando la transferencia de calor es por convección, el flujo de calor de un lugar a otro requiere del flujo de un fluido. ¿Sí? Ese fluido que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser el aceite, en el caso de los transformadores. ¿Ok? Dice, un ejemplo común es la refrigeración
forzada por aire, utilizando o con un ventilador, en el cual el calor se transporta hacia afuera o lejos de un objeto por el movimiento del aire. Quiere decir que el calor se evacúa, carried away es llevado lejos, se lleva lejos, es evacuarlo del objeto caliente, y esa evacuación de ese calor del objeto caliente utiliza el movimiento del aire, cuando es una refrigeración de tipo natural. ¿Okay? La convección del calor está gobernada o regulada por la relación que me dice que la potencia disipada por unidad de área es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto que se quiere refrigerar con la temperatura ambiente del fluido que se quiere utilizar como medio de evacuación de ese calor. Esa es la diferencia. Y hay una constante H, ¿sí?, que es una constante de el sistema, más que una propiedad de los materiales. Claro, H también depende de la propiedad de los materiales, pero involucra todo el sistema, involucra áreas, involucra formas, etcétera. Entonces, H, decimos aquí, es el coeficiente de transferencia de calor, y T ambiente es la temperatura en el fluido distante del objeto que está siendo refrigerado. Entonces, ¿cuál es la temperatura del aire distante del objeto? Ese es el valor que se toma para la temperatura ambiente. No el que está cercano, porque el que está cercano ya está afectado por el objeto que se está refrigerando. Dice, la convección es un proceso crítico en casi cualquier convertidor de potencia, puesto que el calor debe, en últimas, alcanzar el aire que rodea o el agua en aplicaciones marinas, cuando se usa en las embarcaciones el agua como medio para refrigerar, utilizando ese proceso de convección. El valor de H es una propiedad del sistema más que una propiedad del material. Depende de los caudales de flujo, de la geometría de la superficie y de otros parámetros, como también de las propiedades del objeto y del fluido. Como en el caso de la transferencia conductiva, la transferencia convectiva es proporcional a la diferencia de temperaturas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Al hacer referencia a que es más una propiedad del sistema que el material, pues involucra todo el sistema, ¿cierto? Sí, claro. Ese es un dato experimental. Esa H es una constante experimental. Ah, ok, gracias. Para un sistema en particular. Es un dato que se obtiene de mediciones y es válido para el sistema. Un sistema que tenga una cierta área y que tenga todo, está involucrado todo el sistema, componentes, la geometría, todas estas cosas. Muy bien. Transferencia del calor por radiación. Y decimos que la transferencia del calor por radiación, el calor fluye
por radiación electromagnética entre cuerpos a diferentes temperaturas. ¿Ok? Es importantísimo esto, mal que bien, uno de los aspectos más importantes en la naturaleza, y que no entiendo por qué, no es que no entienda, yo uno sospecha que es la radiación electromagnética. En toda esta crisis que vivimos, que nos tiene al borde como especie, es muy extraño el silencio de la comunidad científica alrededor de el juego, el elemento que está jugando en este caso las radiaciones electromagnéticas. Voy a decirle lo siguiente: más o menos hace unos 30 años, cuando no había información, no había internet, nada de estas cosas, tuve la oportunidad de tener en mis manos un estudio que habían hecho sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud humana. Y circulaba esta información casi que de manera subversiva, subrepticia, ¿sí? Pero hay cosas que se pueden evidenciar, porque toda la información, la mente crítica no se conforma con una información, sino que la averigua, la contrasta. Y en todo momento tiene el papel de detective, tratando de buscar, cuestionar todo. Pero esta situación es importante. Vamos a gastarle unos 5 o 10 minutos a esto, porque yo considero que es muy importante para ustedes. En el año 1950-55, por ahí, Canadá, que es uno de los países progresados, muy desarrollados, con gran avance en los sistemas de energía eléctrica, en ese momento estaba desarrollando unas líneas de 400 kilovoltios. En esa época, cuando aquí en Colombia lo que había en esa época, yo recuerdo, eran máximo 10 kilovoltios, 12 kilovoltios, 13 kilovoltios, ¿no? Entonces resulta de que la compañía canadiense de energía pasa sus líneas por encima de una industria que producía conejos. Esas líneas de alta tensión quedaban ubicadas encima de los galpones de los conejos. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, me dispensa un momentico. Que en un momento dado, los conejos comienzan a desarrollar mutaciones genéticas. Comienzan a aparecer conejos con 2 cabezas, una serie de deformidades. La compañía de los conejos demanda a la compañía eléctrica y le gana en los estrados judiciales en Canadá. Pero le pagan a esa compañía con la condición de que le pagan todos los daños causados, de que eso no se divulgara. Pero una evidencia palpable, notoria, de cómo esas líneas de alta tensión generan campos eléctricos y magnéticos muy intensos. Y cómo esos campos eléctricos y magnéticos muy intensos afectan el comportamiento de las células. Pero la célula, su funcionamiento no solamente es químico, sino también electromagnético. O sea, los campos eléctricos
afectan todos los procesos de la célula. Y se evidenció esto. Bueno, ahí se quedó, se le pagó a la compañía, salió eso en el periódico, se reseñó, pero hasta ahí llegó, nada más, ¿sí? Por esa época, en San Diego, California, en San Diego existe la base más grande de submarinos que tiene la Armada norteamericana y creo que en el mundo. Y las comunicaciones de los submarinos requieren de antenas muy potentes porque ellos trabajan a muy bajas frecuencias, Y de pronto se le ocurrió a un profesor hacer una investigación para relacionar las radiaciones de las antenas de alta potencia con la aparición de cáncer en los barrios alrededor de la base naval. Y él llega a una conclusión en sus estudios, claro, pues en la estadística y todos esos procesos, Y el tipo publica eso, pero ese es el último artículo que publica ese tipo, porque resulta de que las investigaciones en Norteamérica se realizan usando fondos, lo que llaman grants, fondos que le otorga los organismos del gobierno o la empresa privada a los investigadores de las universidades, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que es muy delicado, o sea, esa es una información muy delicada. Total que hay indicadores, sin lugar a dudas, de que evidencian la relación entre los campos electromagnéticos y el comportamiento de las células. El comportamiento de las células no es otra cosa que el sistema inmunológico. Y para nadie es un secreto que en los últimos 20 a 30 años ha existido un incremento exponencial de la radiación electromagnética por el uso masivo de las tecnologías de comunicación y las tecnologías de la energía. Total, el aparato científico, los laboratorios, se han hecho los pendejos, porque también el problema es que es una cuestión muy grave, y de unas repercusiones económicas grandísimas. Imagínense ustedes que se comprobara que las radiaciones que generan las líneas de alta tensión dañan la salud. ¿Cuáles serían las demandas que hay contra las empresas prestadoras de energía? ¿Qué tendrían que hacer esas empresas prestadoras de energía? Dejar todo el sistema aéreo y meterlo subterráneo. Y eso significa una inversión de dinero monumental, ¿sí? Pero lo cierto, que estamos hablando de radiaciones electromagnéticas, es que siempre yo he tenido esa duda que no ha sido abordada por la comunidad científica, y yo creo que en el fondo es por los intereses, ¿no? Y que lo que estamos viviendo de pronto no es tanto que el virus sea poderoso, sino que nuestro sistema inmunológico se ha debilitado producto de esas agresiones externas. Porque el mayor contaminante que hay para mí en esta sociedad no es el contaminante plástico que se ve, el contaminante químico. El mayor y más terrible contaminante es el contaminante invisible, el contaminante electromagnético. Eso, para dejarles para esa. Con eso continuamos. Esto surge a raíz de que retomamos que la transferencia de calor, una parte se puede hacer por la radiación electromagnética, ¿sí? En las aplicaciones aeroespaciales se requiere que sea la radiación el paso final en disponer o en evacuar el calor generado hacia el ambiente. O sea, en el espacio no tenemos
ni transferencia por conducción y convección. El único mecanismo para poder refrigerar es la radiación. Esa radiación sigue esta ley. Dice, en la mayoría de las aplicaciones terrestres, el flujo de calor por radiación es relativamente poco importante y puede ser significativo para objetos muy pequeños o muy calientes, dispositivos o objetos o muy pequeños o muy calientes. La expresión para el flujo de calor dentro del encapsulado es esta ley, es la que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann, que seguramente ustedes vieron en sus cursos de química, donde T es la temperatura absoluta. El flujo neto entre dos cuerpos es la diferencia entre el resultado de la ecuación para cada uno. El valor sigma es la constante de Stefan Boltzmann y aquí tiene su valor. Y epsilon es un parámetro denominado la emisividad. No son 100, es 100 al cuadrado, porque si cuadrado esa emisividad es la máxima. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para bajar la resistencia? La emisividad. Entonces, es 1, que es lo máximo. En muchos dispositivos, en muchos equipos, que utilizan muchos MOSFET en paralelo. Negro, que es el emisor más eficiente por radiación. Y puede ser inferior a 0,05 para objetos altamente reflectivos o blancos, aun cuando la radiación no es un componente importante de la transferencia de calor en la mayoría de los casos, sí es beneficioso utilizar objetos oscuros para maximizar este tipo de flujo de calor. Los disipadores de calor y los componentes semiconductores son negros cuando es posible por esta razón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Se considera el color negro como el emisor más eficiente para la emisión por radiación? No es que se considere, sino que esto es producto de la experimentación, ¿no? O sea, el negro es el que más emite radiación electromagnética, pero también es el que más absorbe el calor del exterior, ¿no? Este es cuando estamos considerando al objeto como un emisor de calor, no como un receptor, ¿ok? ¿Sí? Y es mínimo, mire la diferencia entre esto y esto. Esto es 20 veces menor, 20 veces menor. Los cuerpos blancos o altamente reflectivos son emisores 20 veces más débiles que los emisores que están pintados de negro. Muy bien. A ver, hablamos de transferencia de calor y su analogía eléctrica. Transferencia de calor y su analogía eléctrica. Dice, puesto que la conducción y la convección son los elementos de mayor contribución al flujo de calor en la mayoría de las aplicaciones, y debido a que el flujo de calor es linealmente dependiente de la diferencia de temperaturas, en estos casos se puede definir una analogía eléctrica del flujo de calor. ¿Por qué? ¿Por qué analogía eléctrica? Porque nosotros sabemos de la ley de Ohm que la corriente que atraviesa un elemento es directamente proporcional a la diferencia de voltaje entre sus terminales, y
está afectado por un parámetro que se conoce como resistencia, que depende de la geometría y que depende de las propiedades conductoras del material. Entonces, aquí, ¿quién genera la disipación de la potencia? Una diferencia de temperatura. Ingeniero. Sí, pero ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la potencia que se pierde? Es una energía calórica. Que se pierde, la de Joule. Ese es el reto de los procesos de conversión de la energía. Porque en todo proceso de conversión de energía, ¿sí? Los más eficientes son procesos de conversión de energía electromecánicos. ¿Qué significa? Que usamos como vehículo de transferencia de la energía los campos eléctricos y magnéticos. Pero al usar campos eléctricos y magnéticos pasa la corriente. Esto se genera la corriente, pero la corriente tiene que circular por un camino y ese camino inevitablemente tiene una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología? Ya le explico. La tecnología lo que hace es tratar de que ese camino tenga la menor resistencia posible para que las pérdidas de potencia sean menores. De hecho, en los procesos de transmisión de energía, en las grandes líneas de transmisión, eso no se puede evitar. Lo que pasa es que se puede limitar. Es decir, bueno, limitamos las pérdidas y el diseño se hace en base a uno de los criterios de diseño se hace en base a eso. Es decir, ponemos como límite que se pierda el 5% de la energía. Pero nunca vamos a tener procesos de transformación que sean 100% eficientes. Nunca lo van a ver. Normalmente las pérdidas en transmisión, el sistema se diseña, la línea de transmisión se diseña con un criterio de no más del 10%. Si ocurre más del 10%, hay que tomar medidas. ¿Qué medidas son? Subir el voltaje. Eso está determinado porque también es lo siguiente. Si usted quiere que las pérdidas se reduzcan, tiene que disminuir la resistencia. Si disminuye la resistencia, los cables tienen que ser más gruesos. Si los cables son más gruesos, el cable es más costoso y además las torres de transmisión van a ser más pesadas. Es un caso que se nos escapa a nosotros en este momento, porque nosotros estamos enfocados en otra área. Ese es un tema muy bueno para discutirlo en un curso de transmisión de energía. Hay razones por las cuales hay que convertir de alterna a directa en los sistemas de transmisión, pero nuevamente le digo, eso es un tema de allá, un tema de ese proceso. Nosotros estamos en otro proceso, en las pérdidas que ocurren en los semiconductores que los utilizamos como interruptores. Pero esa conversión que se hace de corriente alterna a corriente directa se hace en los sistemas muy largos para mejorar la estabilidad de los sistemas. ¿Por qué? Porque en corriente directa no tenemos la reactancia inductiva, que sí la tenemos en la corriente alterna. Seguimos acá. Es un tema muy interesante porque es que, miren, en los diseños de los convertidores de potencia, hay que hacer un esfuerzo porque así las resistencias sean bajas. Cuando usted maneja corrientes altas, 40, 50, 80, 100 amperios, ya no son 100, es 100 al cuadrado, porque es I cuadrado R. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para bajar la resistencia? Entonces, usted ve en muchos dispositivos, en muchos equipos que utilizan muchos MOSFET en paralelo. ¿Y por qué los usan en paralelo? Para bajar la resistencia. ¿Sí? Para poder bajar la resistencia, para poder bajar las pérdidas y tener la eficiencia dentro de ciertos niveles aceptables, porque esas son pérdidas que sumadas son cifras significativas. Ese tema de las pérdidas es un tema apasionante, pero esa es un limitante que no lo podemos mejorar, pero al mejorarlo significa un incremento de costos. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber un balance entre lo que gano y lo que pierdo. Muy bien.